nuestro segundo examen parcial. ¿Ve la pantalla? Sí, profe. Bueno, súper. El próximo viernes es nuestro examen, nuestro segundo examen parcial. Ese examen va a ser nuevamente presencial, va a ser en la FADA a las 16 horas. No se olviden, porfa, sean puntuales. Lleguen para por lo menos 15 minutos antes, entre que se ubican y todo el resto, como para poder empezar ahora. Acuérdense que ese examen dura 1 hora, así es que sean puntuales. Bueno, esa es una cosa. Otra cosa es que no se olviden, por favor, de su hoja doble oficio, porque tuvimos bastantes problemas para la corrección de los exámenes porque la gente tira por ahí su hoja suelta. Entonces es hoja doble oficio, no importa si es cuadriculado, blanco, lo que sea, pero doble oficio, por favor. Y como siempre, meten la cédula ahí adentro, la cédula de examen, y así nos entregan. Bueno, ¿qué más? Ya está eso. Bueno, y obviamente el contenido de todo lo que vimos, ya, y incluye los trabajos prácticos. ¿Estamos? Bueno, sobre esto, vamos a empezar. Bueno, a nosotros también, dentro de lo que son nuestras competencias, tenemos ciertas cuestiones que tienen que ver con la optimización de la energía hoy en día y con la optimización de todos los materiales en sí. Dentro de ese proceso de lo que sería la optimización en general, también entraría un poco sumado a una cuestión de estética y de lineamientos actuales, entra también lo que es terraza-jardín. ¿Verdad? En el sistema de terraza-jardín no se basa solamente en una cuestión estética, más que nada por el tema de que, como les decía, ahora está de moda usar las terrazas-jardín o los jardines verticales, etc. Tiene que ver con una cuestión más técnica constructiva. Sí tenemos una coyuntura estética, porque es muy lindo, pero en realidad tiene una función mucho más profunda que esa, que es la de proteger tanto los materiales de la aislación como de optimizar el uso energético. ¿Verdad? Entonces, dentro de ese esquema de lo que es la optimización de los materiales y de la energía, es cuando apuntamos a esto. Hablar de techos verdes a nosotros nos lleva a 3 lineamientos generales. Uno de ellos tiene que ver con el aumento considerable de las temperaturas hoy en día. Sabemos eso nosotros, estamos viviendo a pleno el calentamiento global. Hablamos de un aumento del consumo energético a nivel mundial también, ¿verdad? O sea, es la tendencia por lo cual se apunta ahora a la optimización justamente en cuanto al uso de electrodomésticos, el uso vehicular, etcétera. O sea, es una punta que necesitamos mantener a línea para no salirnos. Y otra cuestión tiene que ver con el exceso de producción de dióxido de carbono versus el oxígeno en sí. ¿Verdad? Esto obviamente desemboca en una cuestión de calidad de aire, en una variación de la humedad del ambiente, en un impacto de lo que son los rayos del sol. Y también tenemos una coyuntura interesante que es el tema de la aislación del sonido. Voy a apagar este un ratito. Tengo. Ahí está. Ahora sí ya me escuchan mejor, ¿verdad? Bueno, entonces también hablamos de la aislación térmica y acústica y hablamos de una cuestión de paisajismo, ¿verdad? Acá justamente vemos en el esquema cómo la idea es o sea, variar el microclima que se genera por arriba de las ciudades a partir del control de lo que sucede en los cerramientos superiores de esos edificios. ¿Verdad? Acá podemos ver un gráfico de lo que sucede en cuanto a la aplicación de una azotea convencional. Los rayos inciden sobre la losa tiene una capacidad refractaria interesante, ¿verdad? Y una capacidad de absorción y transmisión también considerable. Entonces se calienta la losa refleja de vuelta hacia la atmósfera y una buena parte es reflejada, y eso incide en la temperatura exterior, y una buena parte es transmitida hacia abajo, que incide en la temperatura interior del edificio, que hace que aumente el consumo de la energía en lo que es, por ejemplo, la parte de calefacción aire acondicionado. ¿Verdad? Y en relación a lo que, comparando con lo que es la azotea verde, nosotros formamos un colchón sobre esto, y ese colchón lo que hace es proteger todo el sistema, proteger mecánicamente todo el sistema de aislación que nosotros usamos acá, y también lo que hace es que la incidencia solar sea menor sobre el material constructivo de la losa.
¿verdad? Siempre pongo el ejemplo súper trillado de no es lo mismo manejar por Eusebio Ayala a mediodía un 3 de enero que manejar por una calle barrial que tiene sombra, ¿verdad? Eusebio Ayala creo que todos conocen y saben lo que implica manejar un mediodía de verano por esa calle, ¿verdad? Entonces es básicamente lo mismo, la reflexión del calor y la falta de verdes. Ya hablando constructivamente de lo que sería la azotea verde, el esquema constructivo de un techo en general sería este. Está compuesto por 6 partes en esencia, en donde nosotros tenemos la losa en sí, que es el cerramiento superior de nuestro espacio. Tenemos un recubrimiento líquido impermeabilizante, que suele ser una suerte de sellador y membrana ya a la vez, ¿verdad? Después de eso, o sea, lo que nosotros hacemos es sellar la losa con esto y aislar ya la losa con el aislante en sí. Arriba de eso nosotros ponemos un manto antirraíz o un material que impide el crecimiento de las raíces de la vegetación para que no lleguen a romper nuestra aislación que está acá abajo y que no penetren en la losa y no la dañen, ¿verdad? Por arriba de ese tenemos una capa intermediaria, más que nada, que es una capa cuya función principal es permitir que el agua que traspasa del sustrato y la vegetación llegue hasta este lugar y por acá se maneje el agua para que no llegue hasta nuestra aislación. Obviamente va a llegar, pero el tema es que se escurra lo más rápido posible en esta capa, ¿verdad? Entonces el agua entra, o sea, la lluvia cae, traspasa, llega hasta esta capa. Esta capa generalmente es, últimamente se usan mucho digamos, las membranas que tienen cuerpo, ¿verdad? Con mucho vacío en él, como para que pueda entrar el agua en sus vacíos y pueda direccionarse hacia el desagüe correspondiente. Obviamente la raíz entra a eso, llega hasta este lugar, algunas de las raíces van a pasar y ahí es donde el manto antirraíz funciona, ¿verdad? Este manto puede ser una tela vidin o puede ser cualquier otro limitante de crecimiento, ¿verdad? Generalmente con la manta vidin o con un geotextil ya cumple en parte esa función. ¿Hasta acá estamos claros? Sí, profe. Bueno, sigo. Entonces, esto sería en líneas generales, ¿verdad? O sea, este es el esquema constructivo de cómo se maneja eso. Y ahora vamos a ir entrando un poquito en algunas partes ya, ¿verdad? ¿Qué logramos con esto? Lo que les decía hace rato, justamente, cuando usamos un techo verde con una correcta elección de la impermeabilización y una buena ejecución de esa aislación, lo que nosotros hacemos es prolongar la vida útil de nuestra aislación de la azotea. No es lo mismo tener una capa fáltica aislante en una azotea que no esté protegida, en donde se va a coartar la capa, donde se va a evaporar el asfalto, donde se va a romper en partes, aun cuando no se transite, por su exposición permanente a condiciones climáticas adversas, ¿verdad? Ese por un lado. O sea, por un lado optimizamos, o sea, alargamos la vida útil de nuestra aislación y por otro lado logramos una aislación térmico-acústica, yo le agregaría a esto, respecto a la utilización del mismo techo, pero sin sustrato ni vegetación. O sea, tener una losa pelada con su aislación correspondiente, lo que hace es que se traspase mucho el calor en la parte interior, ¿verdad? Y aquellos que tienen una casa que no está construida en segundo nivel y viven abajo, saben perfectamente de qué le estoy hablando. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Dentro de eso, nosotros lo que hacemos ya en la parte constructiva, ¿verdad?, es tener varias consideraciones que vamos a ir viendo ahora. Una de ellas, principalmente, es la inclinación que va a tener esa losa, ese techo, ¿verdad? Generalmente, el cerramiento superior de un espacio es la losa, ¿verdad? Y esa losa, nosotros tenemos que darle cierta inclinación. No precisamente porque se va a formar una latona, sino que porque queremos evitar que se acumule o que la intención sería evacuar lo más rápido posible el agua que pueda llegar a entrar dentro de eso. Entonces, suponiendo que nosotros tenemos un espacio que esté cerrado con una losa, si esa losa por alguna razón estética o constructiva no puede tener la pendiente, es cuando yo le agrego una carpeta de regularización arriba para inclinarle hacia los desagües. Entonces, primer punto que tenemos en cuenta en el diseño de lo que es un techo verde ya es la inclinación de la losa. Insisto, o inclinamos la losa o le ponemos una carpeta de regularización en la parte superior con pendiente hacia los desagües. Por otro lado, tenemos que considerar el tipo de vegetación que vamos a usar nosotros ahí. Tenemos dos formas
dos sistemas, digamos, de lo que es plantación, ¿verdad? Una plantación intensiva y una extensiva. La plantación intensiva son estas que se ven justamente en las imágenes. La plantación intensiva tiene que ver con plantas grandes, básicamente, con un jardín considerable, digamos, con mayores exigencias que una plantación extensiva. La intensiva requiere más recursos, tiene mayor carga, tiene mayor volumen, es mucho más exigente, ¿verdad? Y justamente les puse esto ahí para que puedan dimensionar. Fíjense que esto, no sé si se ve mi cursor, pero esto que está en el medio es un estacionamiento cuyo techo es un jardín. Y esto de acá arriba es otro estacionamiento también, donde encima de su techo, fíjense que tenemos plantas de chivato. Bueno, o sea, ahí vemos la magnitud de este jardín que está acá arriba, ¿verdad? Y fíjense todos los taludes, los sendos taludes que tienen en el medio, que tienen que ver también con que están sujetados por esto, ¿verdad? Entonces tenemos estas condiciones. Esto sería una plantación intensiva. Acá se ve mejor, ¿verdad? Se ve muchísimo mejor. Entonces, es la diferencia con una plantación extensiva. La plantación extensiva es básicamente una capa de suelo de 15 a 20 centímetros, 30 centímetros, que tiene, básicamente lo que permite es que crezca la plantación de manera natural, ¿verdad? O sea, es así, que forma una capa verde encima, de manera que proteja mecánicamente la aislación y térmicamente el espacio inferior. Bueno, estamos. Entonces, nuestro segundo punto sería la forma en la que vamos a jardinar ese techo. La tercera sería las consideraciones de carga. Esta consideración de carga está directamente ligada o relacionada a la forma de vegetación que nosotros vamos a poner. Obviamente, no es lo mismo poner una vegetación extensiva que usa apenas 30 centímetros de suelo, o sea, de grava o de sustrato, versus una plantación intensiva que usa medio metro, 60 centímetros, inclusive hay partes donde tiene más de 1 metro, donde vamos a poner los árboles y eso, ¿verdad? Entonces, la consideración de carga de una vegetación extensiva es muy diferente a la de una intensiva. Entonces, también es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. ¿Estamos? Por otro lado, hay cuestiones que también están relacionadas al diseño más que a la construcción, que tiene que ver con la altura del techo y la orientación que tiene eso. Esto, si se fijan, también tiene árboles encima, en parte tiene árboles encima, y hay partes donde no tiene. Obviamente, donde le da mejor el sol, vos podés poner árboles porque vos tenés la certeza de que esto no se va a pudrir ahí abajo, la vegetación que está, porque se va a poder secar, ¿verdad? Y la parte donde no le da bien el sol es donde yo dejo un sustrato o una vegetación, digamos, que con menores exigencias. Entonces, tiene que ver la orientación, hay que tener un diseño adecuado de eso, lugares donde le dé el sol, la cantidad de sol adecuado, viento, etc. Y otro punto sería el transporte y la colocación del sustrato. No es lo mismo hacer esto que estoy señalando en un techo bajo de 2 niveles, donde yo puedo hacer llegar todo el sustrato y toda la plantación de manera mucho más fácil, ¿verdad? Yo puedo alquilar una grúa, puedo transportar directamente por el montacargas, puedo hacer dentro del proceso de la construcción, ya puedo manejar lo que es el sustrato, que es mucha cantidad. Fíjense que esto es la Embajada Argentina, ¿verdad? Básicamente 1 hectárea es lo que ocupa y fíjense que una buena parte está ocupada por terraza jardín. Entonces, llevar esa tierra hasta ahí arriba con el sustrato y después cargarle con vegetación es un peso considerable. Entonces, no es lo mismo hacer esto que, en este caso, tener acá arriba de un edificio, si se fijan, acá se ve esto, acá hay árboles también, ¿verdad? De que hacer esto no es lo mismo que hacer esto otro, ¿verdad? Entonces, en ese caso es cuando yo considero bien, o bien hago ya un montaje a través de un sistema de grúas, o voy alzando por los montacargas en la medida que se pueda, o inclusive por las torres grúa. Entonces son también sistemas que hay que ver cómo hacer llegar el sustrato y la vegetación allá arriba una vez que esto se arme el jardín, digamos, ¿verdad? Otro punto que es importante, el tema del desagüe, ¿verdad? Ninguno de estos sistemas funcionaría, ninguno de estos puntos que hablamos antes funcionan si es que yo no tengo un desagüe adecuado. Ese desagüe adecuado sería aquel que permita que el agua pueda escurrir de manera eficiente, pero que pueda a la vez humedecer el suelo, mantener una humedad constante y hacer que las plantas puedan crecer sin llegar a pudrir las raíces.
Entonces, en este caso, hablamos de ciertos porcentajes de aislación, perdón, de desagüe que tenemos que tener, y ese desagüe está compuesto básicamente de una rejilla o de un registro donde yo, en el punto donde tengo los caños de desagüe, yo tengo que proteger eso para que no entre ahí la grava o el sustrato o la vegetación. Lleno esto con árido grueso y esto está conectado a estos caños que, si se fijan acá en el detalle, son caños que están perforados. De vuelta a esos caños perforados están rodeados de grava. ¿Para qué? Para que el agua pueda correr tranquilamente en esto y mantener la humedad en este lugar. Este mismo esquema que ven acá ya es un esquema un poco más real del mismo esquema constructivo que les mostré al principio de la clase. Tenemos la estructura, tenemos, fíjense lo que les hablaba hace rato, en este caso tenemos un mortero con pendiente. ¿Por qué? Porque esta losa no está inclinada. Entonces yo necesito inclinarle a esa losa, entonces le pongo un mortero con pendiente, una carpeta de regularización. Esa carpeta de regularización tiene su pendiente hacia esto que sería el registro o hacia esto que serían los caños de desagüe. ¿Verdad? Después de esto tengo el sistema de drenaje, que es lo que les decía, que es esa suerte de membrana con volumen, generalmente es de PVC, ¿verdad? Es bastante parecido al cartoncito que traen los huevos en grandes cantidades, para que se hagan una imagen un poco más familiar, ¿verdad? Encima de esto tengo un geotextil, que sería el limitador de raíces que hablábamos hace rato, y el sustrato. Fíjense, yo planto esto encima del sustrato. Este geotextil impide que las raíces lleguen hasta estos puntos donde no es necesario o donde constituiría un daño al momento de que llegue. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos puntos que hablamos, nuestras consideraciones constructivas entonces serían: sí o sí necesitamos hablar de lo que es la membrana, que hablamos hace rato, del sello, de la superficie de la losa. Un punto importante es la barrera de raíces, porque la vegetación no puede llegar a nuestra membrana, ¿verdad? Esto, en consecuencia, produce un aislamiento de lo que sería la parte de humedad y acústico, ¿verdad? Otro punto importante es el drenaje y los elementos de retención. Los elementos de retención serían nuestra membrana y las barreras, justamente, y el drenaje es la evacuación del agua, ¿verdad? Nuestro filtro de tela, que les mostré, que es esto que está acá, ¿verdad? Los medios de cultivo, o sea, sobre qué vamos a plantar, si vamos a usar grava, si vamos a usar arena, si vamos a sustrato, si vamos a mezclar. Obviamente esto está relacionado con la selección del tipo de planta que vamos a usar, ¿verdad? Y con otros componentes que tienen que ver con el control de la erosión en sí, ¿verdad? Esto también está relacionado consigo, porque depende mucho de qué tipo de vegetación vamos a poner para que podamos controlar la erosión. Bueno, entonces, en general, existen dos lineamientos grandes que tenemos que tener presente a la hora de trabajar con terrazas jardín o con techos verdes, ¿verdad? El primer paso, obviamente, es bastante condicionante, que es el diseño, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos tres puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno sería determinar para qué queremos el techo verde, porque eso nos va a determinar el tipo de vegetación que vamos a usar. Acuérdense que hace rato hablábamos que no es lo mismo uno extensivo, de plantación extensiva, que intensiva. Entonces, si yo quiero un techo verde que simplemente me proteja a mí de las condiciones climáticas adversas y que disminuya el impacto de mi edificio en el entorno, en el clima del entorno, entonces tengo una plantación extensiva, ¿verdad? Entonces es poca la carga que va a tener, es poco el sustrato que va a usar y es una capa fina, digamos. Que no es lo mismo con el intensivo, que vamos a hacer, digamos, otro requerimiento. ¿Cuál va a ser el propósito de esta cubierta vegetal? ¿Va a ser decorativo o va a ser técnico, ¿verdad? Si va a ser técnico, obviamente voy a poner una capa que sea útil solamente como para poder proteger tanto la membrana como la temperatura interior, ¿verdad? Y otro sería, ¿tengo posibilidad de circular en él o no? Obviamente también esto está relacionado con los anteriores. No es lo mismo tener un sustrato verde con un pasto que crezca ahí que tener un jardín donde se pueda salir, ¿verdad? Y esto, como les decía, va a determinar si va a ser extensiva, el cultivo va a ser extensivo o no dentro de lo que es nuestro diseño. Y esto nos llevan a otros elementos que ya mencionamos en detalle en todo el desarrollo de la clase, pero cerraríamos con esto, ¿verdad? Nos hace tener en cuenta los requerimientos estructurales, el tipo de carga que voy a usar, la cantidad de elementos que va a ir adentro, la pendiente que le voy a dar, la resistencia al viento que va a requerir, ¿verdad?
la resistencia al fuego, que ya es una coyuntura, el drenaje, qué zonas van a estar libres de vegetación o no, qué zonas se va a poder circular o no, y obviamente esto va relacionado con los costos de mantenimiento, qué proveedores pueden haber y qué garantías tengo al respecto, ¿verdad? Pero en líneas generales sería eso, ¿verdad? Para cerrar de vuelta, tengan presente esto, siempre va a haber un elemento portante estructural, siempre va a estar presente la aislación directamente unida a el elemento estructural de cerramiento, que sería la losa en este caso, sí o sí encima está la aislación, y después de eso apliquen la lógica. Yo no tengo que dejar que la vegetación llegue a mi aislación, entonces ahí es cuando aparece el manto antirraíz. Yo necesito que esto sea optimizado, entonces yo le pongo acá una capa que permita que funcione como drenaje previo ya para que no llegue toda el agua acá abajo. Entonces mi aislación pueda funcionar de mejor manera. Encima de eso va el sustrato, que es lo que necesita la planta para poder vivir, ¿verdad? Entonces, en resumen, losa, aislación, limitante de crecimiento de raíz, drenaje, sustrato y vegetación. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? Pregunta. Diga. ¿Cómo se dice? El grosor del sustrato depende, ¿verdad?, de lo que vos vas a plantar, ¿verdad? La vegetación que va ahí arriba. Así mismo, el tipo de suelo, el sustrato que voy a usar, el espesor del sustrato y el sistema de riego y drenaje dependen de la vegetación que voy a tener arriba. Sí, no es lo mismo exactamente poner un árbol de chivato que les mostré hace rato, que requiere ciertas condiciones de mantenimiento de humedad para poder sobrevivir, a un pastito, ¿verdad? Que con un sistema de riego superficial sobrevive, ¿verdad? Sí, tiene poca raíz, entonces con riego diario y drenaje rápido, igual él se va a mantener vivo, pero un árbol necesita mantener y conservar el agua, entonces voy a necesitar que la aislación donde esté el árbol sea mucho más fuerte, que mi limitador de raíces sean mucho más fuertes, porque las raíces de los árboles son mucho más fuertes que las de los pastos y producen mucho más daño, entonces tengo que tener esas consideraciones sobre eso. ¿Responde a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Dale. Profe, Sí. ¿cuánto más o menos es el peso del sustrato por metro cúbico? Eso va a depender directamente del tipo de sustrato que uses. No te voy a tirar ningún dato porque no es lo mismo usar un sustrato vegetal que un sustrato que esté mezclado con arena, un sustrato que esté mezclado con árido. O sea, tengo muchísimas consideraciones y eso va a depender del peso específico del material que voy a usar. Es ya así como muy técnica la respuesta, pero creo que se entiende. Dale, gracias, profe. Sí. Y así mismo, ¿verdad? Cuando vos vas a mandar dimensionar tu losa, vos le pasas todas las consideraciones ya al que te va a calcular la losa. Le pasas el detalle donde se va a ver justamente, qué sé yo, tengo 30 centímetros de grava con arena gorda. Entonces, el calculista ya sabe el peso específico de esos materiales y considera como carga adicional. Entonces, profe, también el manto antirraíz depende mucho de la vegetación también que va a poner, ¿verdad? Sí, en algunos casos vas a usar, de pronto puedes usar un geotextil, en algunos casos con una manta vidín, que es la manta vidín, por ejemplo, va a impedir que te entren raíces más finas. Un geotextil puede evitar que pasen raíces gruesas, pero no finas, ¿verdad? O sea, las finas no va a retener. En cambio, una manta geotextil va a sostener bien, ¿verdad? Entonces, depende mucho de qué tipo de vegetación sea. Características técnicas del producto, porque hay... Claro, también. Hay diferentes tipos de productos en el sentido de que hay geotextiles que son mucho más resistentes que otros. ¿Está? Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, pasemos a lo que son las exposiciones. ¿Están presentes? Sí, profe, estamos. ¿Todo terminó bien? Bueno, profe, empezamos nomás ya. Adelante. Sí, se ve todo, está bien.
Diego, tu micrófono un fla. Perdón. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 12 y traemos al grupo en cuestión en general lo que vendría siendo los pisos industriales. ¿Qué son los pisos industriales? Son superficies fabricadas para soportar lo que Tu vendría presentación siendo está... Tu presentación falta cualquier colocar. carga pesada que un piso común. A mí se me ve, o sea, se ve la presentación de mi celular, no sé si. Está nomás en modo En edición. formato pantalla completa falta. Ah, sí, profe. Dale. No está en pantalla completa. No, sale otra vez. Si algún compañero que puede hacer la presentación mientras él habla, porque según entiendo está con su celular. O sea que lo mismo. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ok. Bueno, como les venía comentando, los pisos industriales son superficies que son fabricadas para soportar ciertas condiciones generar cierta resistencia, lo cual un piso común, Diego, digamos, tu no micrófono, por resistiría. favor. Hay una chica que dice no. Diego Zarza, tu micrófono. Perdón, Ahí apagó, sigamos. profe. Bueno, refiriéndonos a pisos comunes con aquellos pisos, digamos, tradicionales de, no sé, algún solado cerámico, etcétera. Y estos no podrían tener la resistencia adecuada para cierto tipo de uso, por lo cual los pisos industriales vendrían a ser considerados como la opción más utilizada, digamos. Están diseñados para ser durables bajo circunstancias rudimentarias, como el tránsito de cargas pesadas, exposición a componentes químicos, etc. También cambios de temperatura. Siguiente, Diego. Sus usos principales serían las plantas industriales, industrias de alimentos e industrias automotrices generalmente en el país, pero ahora ya se está implementando también el uso del piso industrial ya para, digamos, cualquier programa, tanto como bodegas, cocinas, industrias textiles, etc. Siguiente. A continuación voy a hablar sobre las cualidades y características de los pisos industriales. La primera y la más importante, soportan cargas mayores, son resistentes al peso de grandes maquinarias y no se fracturan. Son necesarios y generalmente se utilizan en sitios de construcción y bodegas donde se emplazan constantemente maquinarias y productos pesados. También resisten químicos sin deteriorarse, evitan accidentes laborales, toleran diferentes impactos. Existen impactos fuertes en la industria del sector edificador. También, como existen estos tipos, existen otros impactos menores, como producidos por una pelota, por ejemplo. Entonces, para estas actividades deportivas, la mejor alternativa es emplear pisos deportivos con recubrimiento resistente al desgaste y esfuerzos, que para eso generalmente se utilizan espumas, que brindan claramente una experiencia más cómoda para los deportistas. Y último, pero no menos importante, que garantizan durabilidad. Debido a su composición, favorece una vida bastante útil, ya que cuenta con cualidades para soportar condiciones extremas.
Algunas opciones de acabados y terminaciones disponibles. Podemos clasificar los pisos según el material del cual están hechos. A partir de allí, cada uno tendrá acabados y agregados en específico que darán una característica y el resultado final a lo que sería el piso, ¿verdad? En primer lugar tenemos el acabado poliuretano, el segundo acabado con una resina epóxica y el tercero acabados conductivos. Siguiente. Bueno, el piso industrial por excelencia sería el piso de concreto, digamos. Como su nombre lo indica, está hecho de concreto y es uno de los materiales más resistentes en la construcción en general. Este piso es reconocido por tener una buena presentación, alta duración y costos de mantenimiento muy reducidos. Está diseñado para soportar tránsito vehicular de servicio pesado y lo podremos encontrar en muchos lugares, como ya mencioné anteriormente: fábricas, centros logísticos, bodegas, etcétera. Siguiente, Diego. Bueno, estos pisos son altamente resistentes, son capaces de resistir la presión de equipos pesados, tienen una larga vida útil por el hecho de que están hechos de una manera en que no sea, o sea, su mantenimiento en sí sea prácticamente nulo, ¿verdad? Y son de bajo mantenimiento. Por ello, la limpieza y mantenimiento de un piso de concreto no requiere grandes procedimientos para que luzca una óptima apariencia, debido a que por su alta resistencia no genera, no se le puede rayar, no se puede ensuciar, no se puede engrasar. De hecho que 99% seguro es de que no se puede romper, ¿verdad? Entonces por esto es que su mantenimiento y su limpieza es o sea, el mantenimiento en sí es prácticamente cero luego. Siguiente. La construcción e instalación del piso de concreto llevan los siguientes pasos. El primero, se debe preparar el terreno en donde vaya a construirse el piso, es decir, nivelar y compactar. El segundo paso es colocar las armaduras, formaletas o refuerzos de acero en forma de malla, de modo a cubrir todo el perímetro deseado sobre una capa aislante. El tercer paso se inicia el vaciado del concreto uniformemente. Una de las cuestiones más importantes al colocar el concreto es evitar la segregación de la mezcla, es decir, intentar que los agregados no se separen del mortero. Si los elementos del concreto no se encuentran bien mezclados, la parte son más agua y arena, se fisura más fácilmente. Siguiente. Puedo volver al anterior, compañero. Luego también se tiene que proceder a lo que sería la etapa de nivelación, que también consiste en retirar el exceso de concreto, que se hace por medio de reglas vibratorias, puede ser también por maquinarias, y también inmediatamente después hay que hacer la parte de alisado de superficie para hacer los puntos altos, también para la nivelación nuevamente. Y algo también muy importante que debe ser el curado del hormigón, que tiene que hacerse lo más pronto posible, que es una fase donde se tiene que mantener húmedo el concreto, que tiene que durar por lo menos una semana, para asegurar también el nivel de resistencia. Si el curado no se hace de manera correcta, el piso de concreto puede sufrir varios defectos, puede tener también desgaste o también presentar fisuración. Y por último, el paso que sería el corte de juntas, que esto también evita que el piso sufra fisuras o tenga una parte irregular. Entonces, como consecuencia de lo que serían los movimientos, ¿verdad? Los asentamientos, cambios de temperaturas, cargas pesadas, entonces las juntas evitan que eso se fisure. Siguiente, compañero. ¿Qué pasó ahí?
Sí, pasa nomás al siguiente ya. Pisos con acabado de poliuretano. Quiero destacar que este no es un tipo de piso, sino una opción de terminación. Bueno, está compuesto por una capa protectora. Son reconocidos por ser de diversos colores y tener una apariencia plástica. Su aplicación se basa en el recubrimiento de una capa de cemento, pero algunas personas consideran como un sellador. Básicamente es el mismo piso de concreto que vimos anteriormente con una capa de pintura, sería. Entre las características de los pisos de poliuretano son similares a las de concreto, poseen una alta resistencia al tráfico abrasivo, son resistentes a sustancias químicas, por lo que pueden ser y deben ser instalados en fábricas y laboratorios. Son altamente asépticos y destacan sus cualidades higiénicas. Y tienen una gran variedad de colores. Siguiente. Bueno, eso es lo que dije al principio. Podemos fijarnos que es la base del concreto, el imprimante, la nivelación, lo mismo que sería un piso de concreto común, normal. Y lo que hace diferente a este tipo de piso es la última capa, que es la terminación, que podemos ver que, bueno, en algunos casos es mucho más brillante y mucho más higiénico. Siguiente. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, Ok, me disculpo por el micrófono. Continúo. Ahora hablamos de los pisos con la terminación de pintura epóxica. Estas están conformadas por capas de resina epóxica y en algunos casos con agregados de cuarzo, los cuales aportan espesor, resistencia y buenos acabados a las superficies. Tiene diversas características y varias de ellas, entre los que voy a citar, son anticorrosivas e impermeables. Pueden usarse en espacios asépticos. Al tratarse de una resina, es un aislante eléctrico. Es impermeable al igual que el poliuretano, por ello puede aplicarse en lugares con demasiada humedad o donde se realicen tareas que involucren fluidos. Son también resistentes tanto a situaciones de tracción que tienden a generar cortes o grietas en otros suelos, como momentos de soporte de vehículos con grandes cargas. Pueden solicitarse con diseño para que combinen con la imagen corporativa para el asunto estético, ¿verdad? No contaminan y su impacto ambiental también es mínimo y es resistente a eventos térmicos. Y acá observamos el detalle constructivo del acabado epóxico, ¿verdad? El acabado epóxico es lo que va en la capa arriba primero y después siguen los adhesivos, el piso de concreto que va último, obviamente, el mortero, son varias capas. Estos pisos están compuestos también por una base y el recubrimiento epóxico. Como estaba mencionando ahí, justamente es la base del piso, generalmente de concreto, al que se le aplica la mezcla, mientras que el recubrimiento se forma con la resina y el catalizador o el endurecedor. Ahora hablamos de los pisos conductivos. Un piso conductivo es un sistema de recubrimiento con altas propiedades de conducción que nos permite redirigir la generación de campo electrostático y evitar que se produzca una chispa capaz de producir combustión o afectar aparatos electrónicos. Es un producto industrial importante que contribuye en gran medida a la seguridad y la protección contra descargas, tanto en el sector industrial como para cualquier aplicación donde se necesite una protección para equipos sensibles o personas, como serían los hospitales, todos estos laboratorios, ¿verdad? Grandes fábricas de vehículos también.
¿Cómo funcionan estos pisos? Mediante un recubrimiento epóxico conductivo que funciona como un sistema ESD, descarga electrostática. Este sistema nos permite controlar las cargas chivoeléctricas producidas por el campo electrostático. Una vez que la electroquímica aparece, el piso conductivo descarga la energía en el caso del sistema arrojará la corriente a una línea a tierra previamente instalada para disipar. Básicamente es una utilización de principios, paneles, celdas, ¿dónde se utilizan los pisos electroconductivos? Si no recuerdo, los pisos médicos son el espacio que cuenta con todas las áreas de riesgo antes mencionadas, combustibles, químicos u otros materiales, ¿verdad? Un piso electroconductivo es fundamental en un hospital, en los pabellones y áreas de comunicación, en las zonas donde albergan materiales inflamables o químicos que necesitan refrigeración constante. En las unidades de radiología y sala de cirugía donde se realizan operaciones con materiales extremadamente sensibles. Todo esto es importante que el piso sea conductivo, ¿verdad? Para evitar todas esas descargas. Y este es un detalle breve, ¿verdad? Pero básicamente se le dice un sistema también al piso conductivo porque está compuesta por diversas capas de materiales diferentes y todo esto funciona justamente eso para evadir cualquier descarga eléctrica. El mantenimiento de los pisos industriales. Lo ideal es que se realice el mantenimiento de manera preventiva. Sin embargo, muchas veces a falta de este mantenimiento, el piso requiere un mantenimiento correctivo, el cual siempre es más costoso e implica muchas veces paralizar las actividades de la empresa. Los planes de mantenimiento deben incluir acciones diarias, semanales, mensuales y semestrales para mantener en óptimas condiciones los pisos, como ahí ven. Y con un mantenimiento preventivo evitamos que por el desgaste los pisos presenten rayaduras, grietas, marcas y pérdida de brillo. Además, mantener las áreas de trabajo con las mejores condiciones de higiene y limpieza. Siguiente. Bueno, y como conclusión, entonces, nosotros terminamos que para nuestro proyecto de estación de buses, lo más ideal sería un piso industrial de concreto, ¿verdad? Que ya vimos sus características que son durabilidad, resistencia, y también en algunas partes, como mostraron en el esquema, daríamos un acabado de poliuretano, ¿verdad? En las zonas de tránsito, ya que también son fáciles de limpiar y tienen también varias resistencias de aislación y también contra la humedad y ese tipo de situaciones que se presentan, ¿verdad? Por la gran cantidad de paso peatonal. Y por último, también tenemos un video, serían dos videos que juntamos. En la primera parte se va a mostrar un poco los pasos de la construcción de lo que sería el piso de concreto y para terminar lo que sería el finalizado con el poliuretano. En la parte de tu mantenimiento, tenés todavía uno más, después vamos a hablar. Okay. Seguimos. Este sería el video, profe. Vamos a... En la imagen se ven, o sea, desde la parte de lo que sería la nivelación y la colocación de lo que sería la piedra triturada. Todo eso tiene que estar bien nivelado. También lo que sería la parte del embarillado y luego lo que sería verter el cemento con la arena y los otros componentes. Esto todo tiene que estar
bien nivelado, se tiene que compactar bien y tratar de que no se separen tanto la mezcla, ¿verdad? Porque si el agua queda muy abajo o si se separan los materiales, todo esto va a generar grietas al final. Luego de verter todo lo que sería el cemento, se pasa a lo que sería la nivelación con las reglas vibratorias. Y esto sería el corte de juntas, que es el último paso, que es nuevamente para evitar que se agriete el piso. Y el último sería lo que sería la parte de aplicación de la pintura de poliuretano, que se hace un pulido previo, luego se hace una capa de imprimante y luego ya se van aplicando las capas de la pintura. Bueno, Esta- refiriéndonos, refiriéndonos a continuar. Ahora no, compañero. No iba a decir nomás que también esta pintura, o sea, se puede ver diversos colores, entonces también es una ventaja más. Hablarme, compañero. Bueno, dependiendo siempre de cada tipo de piso, ¿verdad? Que entre cada uno de los que se explicó hay una gran diferencia. Generalmente lo único que se hace ya después de la construcción completa, o sea, la terminación del piso en sí, con sus acabados, etcétera, es proceder a, obviamente, limpiar generalmente de polvo más bien, ya que es el agente, digamos, que produce más rayaduras, aparte no sé, del material en sí a lo que esté expuesto. Después también se aplica generalmente abrillantador, es lo que más se aplica como mantenimiento al piso en sí. Generalmente cada 2 a 3 meses se realiza este proceso de limpieza con trapeador, con un trapeador especial y colocación o aplicación de un abrillantador especial, pero después muchas otras cuestiones no se le realiza por el mismo hecho de que es un piso que debe tener una resistencia muy elevada. Siguiendo con la línea un poco de tu observación, un punto que no mencionaron en el tema del mantenimiento es el mantenimiento de las juntas. Acuérdense que las juntas son cortes que se le hacen a esas losas y esas juntas constituyen puntos débiles. Por ahí le puede entrar el agua, o sea, sí, el agua a formar la humedad, corroer las armaduras, etc. Y ustedes mismos hablaron de un sellado de esa junta, y ese sellado de junta por lo menos una vez al año se tiene que revisar y rehacer, porque ese es el punto débil de ese piso. ¿Está? Sí, profe, sí, se nos pasó eso, comentar que era o sea, las juntas generalmente son de un material poliuretano especial. Bueno, hay al menos uno de los tipos, seguro hay otras más que vamos a agregar en la presentación después. Profe, yo tenía una pregunta, si es que te tenía que volver a enviar esto o ya no. Sí, hasta mediodía hoy tenían para enviar, hasta ahora no tienen puntaje. La versión final. Ok, y yo pensé que era, o sea, nosotros creímos en el grupo que era solamente lo del martes, sí, y después ya exposición. No, acuérdense siempre, esto va para todos. Su corrección es hasta el martes y nosotros ahí le tiramos observaciones otra vez y después tiene que enviar la versión final hasta antes del mediodía del viernes de su día de exposición. Ok, profe. Bueno, pedimos disculpas, nosotros entendimos mal eso. Yo quiero hacer un comentario, está súper bien el trabajo, les agradezco por tomar en cuenta mi corrección, y lo que faltó y no vi fue el tema de los delineamientos con relación a los lugares de los buses y demás que les comenté. ¿Será que eso se puede incluir para poder realizar la presentación? Sí, profe, eso era que no entendimos nomás ese tema, pero vamos a agregarle. Vale. Y por último, Sí, ¿puedes profe. mostrarnos tu esquema? ¿Cuál esquema? Ese sería Ese mismo. Bueno, piso de concreto ustedes tuvieron en el estacionamiento, y en la parte del salón, vamos a decir la parte cerrada, piso de poliuretano. ¿Ustedes conversaron eso con el otro grupo? No se conversó, solamente, o sea, pusimos
Dijimos en el grupo que lo ideal sería que sea piso de concreto en casi todo el sector y que la parte amarilla sería como un acabado de piso de poliuretano. Pero consultamos entre nosotros, no consultamos en el otro grupo. Bueno, porque, dale. Vamos a ver si los otros grupos no se sobreponen entonces a... Porque hay una doble inversión de piso ahí. Ahí está jodido el puntaje, digo, la cosa. Bueno, estamos. Siguiente grupo. Gracias, Me- profes. Me disculpo Gracias, profe. por los ruidos en mi micrófono ante todos los presentes, por lo molestoso que haya sido. Hola, profe, ¿qué tal? Ahora le toca a mi grupo exponer. Adelante. Profe, te quería decir una cosita también. Nosotros tampoco sabíamos lo de enviar hasta antes del mediodía. Y si te podemos enviar después de exponer. Sí, envíen. Gracias. Ahí está. Bueno, nosotros somos el grupo número 13 y a nosotros nos corresponde lo que son los pisos cerámicos y porcelanatos. En los pisos cerámicos son materiales que son muy utilizados en el hogar. Son baldosas cerámicas planas que están hechas de arena y también de productos naturales, por ejemplo la arcilla, o puede ser también otros materiales comunes utilizados para su fabricación, como son los esmaltados. Hola, Compuestos- al punto, por favor. Estamos tirándonos hacia lo que es materiales. Construcción es nuestra materia. Si puedes ser más breve en relación a esto, sí. O si te sirve como introducción, genial, porque ahora estos 30 segundos ya me dieron una pauta que se está desviando el trabajo. Ok. Las características de los pisos cerámicos son la durabilidad, la resistencia, la apariencia, que tiene muy buena visual, la higiene, que es muy fácil de limpiar, la resistencia a la humedad y a la fluorescencia, que son muy importantes, la comodidad que tiene, no tiene un impacto al caminar y que son rápidos en la instalación y que son económicos. Bueno, la clasificación o los tipos de pisos cerámicos serían según su ubicación, que pueden ser para el exterior o interior, según su capacidad de absorción del agua, por su acabado y según su textura tendríamos el tipo suave, 1 o suave, donde estarían los azulejos, y este tipo es apropiado para interiores, por ejemplo para baños y cocinas, y son fáciles de limpiar. Y tenemos el tipo 2 o medio, se usa normalmente en exteriores e interiores también, y se eligen teniendo en cuenta el nivel de tránsito que va a soportar el piso y la suciedad que va a recibir. Y como ejemplo de esto podríamos mencionamos a las baldosas de grés. Después tenemos el tipo 3 o fuerte, que tienen una rugosidad que evita el deslizamiento en su totalidad, o sea que no son muy resbalosos, y se suelen utilizar más en los exteriores, pero son difíciles de limpiar. Y tenemos como ejemplo el barro cocido. El porcelanato es un producto de tipo cerámico resistente y es ideal para pisos de alto tránsito y para zonas que requieran de dureza, alta resistencia, baja porosidad y mínima absorción de agua unida a unas excelentes cualidades estéticas. Las características vendrían a ser que posee una buena resistencia a la erosión, tracción,
Al desgaste y a la rotura, su mantenimiento mínimo y su gran diversidad de acabados, colores y formatos lo hacen muy buen material para utilizarse en casi la totalidad de un proyecto de arquitectura, desde los mobiliarios a los revestimientos exteriores, especialmente para áreas de uso intensivo, tales como pasillos y en plantas industriales. Debido a su absorción próxima a cero, es necesario utilizar esos asentamientos argamasas especiales, al revés de las tradicionales masas de asentamiento utilizadas para cerámicas, piedra y granitos. También cabe resaltar que debido a su dureza es necesario utilizar discos de corte o discos de corte con borde cortante y amantado. Correctamente instalado, el porcelanato aísla completamente la humedad. Para que algo se clasifique como porcelanato debe ser muy impermeable, absorbiendo menos del 0,5% de agua. Es decir, es perfecto para terrazas y exteriores. Tiene una larga vida útil, superando los 50 años. Como cualquier material de construcción, existe un envejecimiento. La utilidad de su desgaste depende de la exposición al sol, el tráfico recibido o la agresión de químicos a lo que se ve expuesto. Es ecológica y no contamina incluso aunque se queme en un incendio. Algunos tipos comerciales del porcelanato son los siguientes. El porcelanato esmaltado. Cuando se trata del porcelanato esmaltado, el proceso de fabricación requiere de más de una cocción. En ese caso, requiere secaderos en los que el calor se transmite por convección desde las paredes hasta la superficie de la luz. El porcelanato técnico es aquel que se caracteriza por la versión moderna de la piedra natural formada gracias a diferentes procesos de cocción. Su apariencia lo hace ideal para espacios exteriores o de alta circulación. El porcelanato líquido es una técnica que al realizarse deja como resultado superficies homogéneas de alto brillo. Una de las grandes ventajas que ofrece el porcelanato es sin duda la posibilidad de contar con un piso sin puntas, muy fácil de limpiar, sin mencionar de la apariencia y la estética que brinda el espacio donde se ha colocado. La diferencia con entre el piso cerámico y el porcelanato es que los cerámicos son más económicos que los porcelanatos, se debe al proceso de calidad del material. La cerámica es más porosa que el porcelanato, de modo que absorbe más agua. El porcelanato es más duro y tiene mayor resistencia a los golpes que el cerámico. Es recomendable para zonas de mucho tránsito, con pasillos en el exterior y garajes. El proceso constructivo para la instalación de pisos cerámicos y porcelanatos. Debemos calcular la cantidad de material para utilizar teniendo en cuenta el rendimiento. No tener una cantidad muy justa y siempre calcular un 10% de más para mermas y roturas. Luego debemos planificar las zonas de las losetas y definir los cortes, que deben ir en zonas menos visibles. Luego cerciorarse del contrapiso, de su nivel. Es decir, antes de comenzar la instalación, asegurarse de que la superficie se encuentre bien aplomada, ya que si no están así, las baldosas pueden quedar torcidas. Y también, antes de instalar, no olvidar revisar que la superficie esté seca y limpia. Luego preparar el adhesivo para colocar el piso. En caso de ser porcelanato, se utiliza un mortero con material muy fino. Y en ambos casos se debe mezclar el polvo adhesivo. Debe dejarse reposar este mortero 5 minutos. Luego procedemos a la aplicación de la mezcla con una llanta. Y las medidas de las llantas, de las llanas, varían. Dependiendo del piso, obviamente. Se coloca la mezcla en una llana y en la superficie tratando de formar líneas en un solo sentido a 45 grados. Luego, la colocación de las baldosas. Se colocan sobre el adhesivo con pequeños golpes y verificando que no hayan desniveles. Y se deja un espacio entre baldosas de 2 milímetros. Para mantener esa distancia se utilizan crucetas separadoras. Se debe esperar 24 horas para que fragüen bien y luego se retiran esas crucetas.
Y luego el último paso, se rellenan las juntas y se retiran los residuos entre baldosas. Y luego se coloca una pasta en medio de las uniones para taparlas y luego limpiar bien el excedente. Para concluir, se mojan las juntas con un rociador 2 veces por día y durante 3 días seguidos. Y una vez limpias, con un trapo húmedo, toda la superficie se puede aplicar un sellador en todas las juntas para endurecerlas. Luego tenemos las decisiones proyectuales en la estación de buses. Los pisos cerámicos esmaltados para áreas de cocina y cantina, pisos cerámicos esmaltados antideslizantes para servicios higiénicos, luego pisos cerámicos esmaltados antideslizables para los... Creo que está mal el PowerPoint. Ah, no, sí, está bien. Solo que son diferentes colores para los servicios higiénicos y luego el piso de porcelanato esmaltado para antideslizantes para oficinas. Y con eso concluimos la exposición. Tenemos un video también para mostrarles. Bueno, si van a explicar, pongan. Me llama nomás la atención algo acá. Todavía falta un tema y ya no hay más lugar donde poner piso. Eso está medio sospechoso. Parece que no hablaron de los grupos. Nosotros hablamos con el grupo 14, creo que viene después. Y nos pusimos más o menos de acuerdo. Lo que no sabíamos es que hay que elegir ambientes, ¿verdad? No necesariamente ambiente, pero sectores. O sea, se supone que, acuérdense que nosotros estamos construyendo esto. Y ahora afuera ya hicieron todo el piso. Y ahora se hicieron todo el piso adentro. Entonces no sé dónde van a ir a pegar el porcelanato. Profe. El pasillo. Profe, yo soy del grupo 14 y la verdad que mis compañeros sí intentaron comunicarse con los demás grupos, pero nadie nos dijo nada. Y entonces nosotros nomás ya avanzamos con el proyecto porque depender de otro grupo no podíamos avanzar nada. Y eso es trabajo en equipo. En obra no podés hacer. Está bien que hayas hecho eso ahora porque es académico, pero en obra real no vas a hacer eso. Es fundamental el trabajo en equipo y la comunicación que tienen que tener, porque ahora mismo creo que ustedes van a poner piso sobre piso cuando entren dentro de un rato. Perfecto. Un grupo se comunicó con nosotros. Sí, eso va a pasar. Y nosotros, como a un grupo nomás, específicamente a este grupo se le dijo en su corrección que hable con los demás grupos. Como nosotros, nuestro grupo, en nuestra corrección no se nos pidió que nos comuniquemos con nuestros grupos. De igual forma nosotros le dijimos en dónde colocamos nosotros, pero no, lo que le dije yo fue que no importaba más o menos que encima lo que pongamos en partes iguales, porque yo no sabía que se podía, que se debía tener diferentes, que nos hagamos casi iguales. Bueno, sigamos, por favor. Bueno, y el video iban a mostrar. Acá está. No sé por qué no entra. ¿Sabías que ahora puedes comprar fácil en Estados Unidos? No, tu pantalla no comparte. Por colocar los pisos de tu casa. Por eso se me ocurrió que unos consejos no te vendrían mal. El de hoy va a ser un video distinto, rápido y práctico. Quiero contarte son
5, soy el arquitecto Marcelo Sheya y te invito a que los conozcas para no equivocarte. Estamos por empezar la colocación de un piso de cerámica sobre un piso un contrapiso monolítico, sin carpeta de cemento. Tiene algunas pequeñas irregularidades, como por ejemplo las que puedes ver aquí, pero ninguna es lo suficientemente gruesa como para no poder ser absorbida con el adhesivo que vayamos a utilizar para el cerámico. En la serie de videos que vas a ver a continuación vamos a ver una serie de secretos que no solamente te van a asegurar una colocación exitosa, sino te van a explicar, por ejemplo, cómo aprovecharlos. Para iniciar la colocación de este cerámico, fíjate lo que hicimos. Primero es determinar que en ese sector vamos a colocar un cerámico completo, de tal forma de que ese sector, como va a ser el que va a quedar más expuesto dentro del ambiente, podemos colocar una pieza sin desperdicios. Y entonces a partir de ahí vamos a colocar todas las piezas que vienen. Fíjate que se tiró un hilo y se determinó una escuadra, digamos, en ángulo recto, para guiar la colocación en un sentido y en otro. De este lado nos va a quedar un medio cerámico, de tal forma que cortando la mitad de esta pieza podamos recuperar y utilizarlas en todo este largo. Eso es lo que se llama una distribución lógica de los cortes. Una de las preguntas muy frecuentes es ¿qué junta deberíamos dejarle al cerámico? La mayoría quiere colocar nada de junta, pero lo que te voy a recomendar es que hagas lo más vicioso de todo. Ahí se pueden ver los separadores. Fíjate lo que dice el empaque. Entre las Aquí el juntas. empaque dice no utilice. Que son de color celeste para respetar la separación de 2 milímetros. No se escucha el resto. Evidentes. Así que lo que te recomiendo siempre para determinar las juntas es fijarte en el empaque del cerámico. En estas imágenes podrás ver la forma más habitual de extender el adhesivo para colocar los cerámicos o los porcelanatos. La idea es extender el pegamento sobre el piso con la ayuda de una cuchara y a continuación nivelarlo utilizando una llana dentada, como estás viendo, con una inclinación de aproximadamente 45 grados. La profundidad de las ranuras de la llana te va a dar el mayor o menor espesor de la capa de adhesivo. Y esta, en realidad, va a depender del tamaño de la pieza colocada. Por lo general, estos son datos que vienen ya indicados en el empaque de la cerámica o del adhesivo, así que no deberías hacerte demasiados problemas. El dato de color que complementa la colocación es utilizar la técnica de lo que se conoce como doble encolado. La misma consiste en untar el reverso de la pieza, la parte de atrás, con el mismo adhesivo en una capa más delgada. De esta forma se consigue rellenar los surcos, o sea los vacíos, que deja la llana sobre el piso con el pegamento de la parte de atrás de la pieza. Esto te asegura una mejor adherencia de cada uno de los cerámicos al piso y que éstas nunca suenen a hueco. Te diría que al día de hoy no hay caja de cerámica que no incluya esta recomendación dentro de las instrucciones de fábrica, cosa que no ocurría anteriormente, te lo puedo asegurar, y que nos dan un indicio de lo importante que resulta tenerlo en cuenta. Estamos en la etapa final de la colocación del piso. Lo único que queda pendiente es el relleno de las juntas con pastina. Un detalle a tener en cuenta: los zócalos se cortaron del mismo cerámico y dado que este es de forma rectangular, se cortaron en sectores, aprovechando el largo y en otros el ancho. Como te darás cuenta,
en este caso se utilizó el ancho, en este caso cortados a lo largo. Si bien quedan de dos tamaños distintos, lo que nos interesa priorizar en este caso es la continuidad de juntas en uno y en otro sentido para que se vea una cierta armonía. Creo que de esa forma nos aseguramos que el resultado estético sea mucho más agradable. Próximamente, luego del pastinado, veremos el piso terminado y su apariencia final. Un detalle a tener en cuenta con la colocación de los zócalos. Estos se adhieren con el mismo adhesivo que se utiliza para pegar la cerámica. Nada más que a diferencia de esta, no hace falta colocar detrás de la pieza y en el piso. Solamente detrás del zócalo es suficiente. Hay que tener en cuenta que el uso que va a tener el zócalo es muy distinto al del piso. Solamente van a estar para proteger a las paredes de los golpes de las patas de los muebles y para proteger el encuentro entre la cerámica y la pared. Por ejemplo, como en estos casos que tenemos recortes y el recorte no queda del todo prolijo, lo que hace el zócalo es ocultar estéticamente ese encuentro. Y algo muy importante, nunca rellenes esta junta que queda entre la cerámica y la pared porque actúa como junta de dilatación y permite cierto movimiento al piso. Es importante, acordate que habíamos hablado que los zócalos los cortábamos de las mismas piezas cerámicas que utilizamos para el piso. Lo que sucede es que en la mayoría de los casos estos cerámicos vienen con terminaciones biseladas como lo que estás viendo, pero al tener que efectuar los cortes seguramente nos va a quedar una terminación parecida a esta. Bueno, una forma de aprovechar toda la cerámica sin tener que desperdiciar estos cortes es reservar todos estos zócalos que resultan de realizar los cortes para lugares que no queden tan visibles como por ejemplo detrás de un placar, la cabecera de una cama. Es un detalle muy importante a tener en cuenta, sobre todo que andás muy justo con la cantidad de cerámicos y querés optimizar los cortes para aprovechar todo este sector del cerámico que representa una superficie bastante importante. En este caso estamos viendo lo que se conoce como pastinado o relleno de juntas. Hay dos técnicas que son las más habituales. Una de ellas consiste en pasar o extender toda la junta por el piso de forma líquida para que penetre en todas las hendiduras. Un pelo nutrido lo puede todo. Nuevo Pantene Colágeno nutre y revitaliza. Pantene. Lo que yo más empleo como técnica es esta segunda, que consiste en rellenar junta por junta con la pastina, pero con una consistencia más pastosa, presionando con una espátula para que penetre adecuadamente en todas las hendiduras. De esta manera se corre menos riesgos de que queden restos secos que puedan manchar el piso. Cuanto más rugoso sea este piso, mayor será el riesgo de que lo manchemos. La tarea restante es el emprolijado de la junta. Lo habitual es que esto se haga con la ayuda de un trapo, de una goma espuma y en algunos casos con algún cable grueso. Pero el problema es que la diferencia de presión que le damos al pasarlas por la junta nos suelen dar juntas de distinto espesor, muy disparejas. Para evitarlo te voy a contar un truco para que te queden 10 puntos. El mismo consiste en pasarles un tubo plástico que va cortando las juntas de tal manera que éstas queden siempre del mismo espesor. El tubo se apoya en los laterales de cada pieza cerámica y de esta forma no hace más presión que la que permite el apoyo de los cerámicos. Luego se repasa con un paño para quitar la rugosidad y dejarlas más suaves. De esta manera logramos juntas parejas y en menos tiempo y siempre con el mismo espesor. Como habrás visto, son secretos más que sencillos. La mayoría de ellos tienen que ver con la aplicación del sentido común, nada más. Y otros tantos tienen que ver con experiencias de obras que nos aseguran que con ellos podemos lograr los mejores resultados. Si te sirvieron, no dejes de compartirlos con amigos, de dejarnos el me gusta. Bueno, ¿eso es todo? Sí, profe. Volvamos otra vez al esquema, por favor. Ok.
Bueno, en este esquema hay sectores en donde faltan definir qué tipo de piso se va a utilizar. Ya es sabido que el grupo de piso industrial no marcó ni seleccionó nada en esa parte y ustedes tampoco, porque son las rampas y el pasillo. Sí. Ahí se tiene que definir qué tipo de piso se va a usar, que por simple lógica no creo que sea un vinílico ni un sobrelevado. Entonces, este grupo tiene que hablar con el grupo anterior y definir qué tipo de piso va a colocar en ese sector. Y también yo digo que ahora tienen que hablar otra vez con este grupo de sobrelevado, porque vamos a tomar así el trabajo como está ahora, pero cambien porque le tienen que definir qué sector va a utilizar el piso sobrelevado y el piso vinílico. Tienen que hablar con el otro grupo y definir eso para poder entregar. Por favor, porque así como está, ustedes no pueden hacer todo el trabajo. Y no hace falta que se les diga, hablen con el otro grupo, porque eso se habló el día 1 de la clase, que esta es una obra que se lleva con todos los compañeros. Entonces no es, vos tenés que hablar con Juan ni con Pedro, tienen que hacer así el trabajo. ¿Está bien? Sí, profe. Dale, profe. Dale, ya está. Gracias. Bueno, el siguiente grupo. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Bueno, profe, nosotros somos el grupo 14 y nos corresponde hablar sobre pisos vinílicos y pisos sobrelevados. Siguiente. Pisos vinílicos son un revestimiento de PVC con cualidades térmicas, acústicas, antiestáticas y antibacterianas que ofrecen varios diseños que imitan la madera y la cerámica. Tipos de pisos vinílicos. Los encastrables y también conocidos como el sistema clip, que cuentan con un método de encastre permitiendo la instalación de los pisos sobre la manta de manera sencilla y rápida, ya que no requiere ningún adhesivo para su colocación y puede ser instalada en superficies con imperfecciones. Siguiente. Pisos vinílicos para pegar. Hay listones o enrollos, con o sin autoadhesivo. Lo recomendado para el que el revestimiento no copie las irregularidades del piso es que la superficie a colocar se encuentre lisa. Siguiente. Pisos vinílicos autoposantes. Estas cuentan con un sistema de ventosas que adhieren las baldosas al piso sin la necesidad de un pegamento. Siguiente. Los pisos vinílicos aptos para alto tránsito. Son aquellas que por su composición, durabilidad y relación a precio-calidad son las más elegidas por empresas y comercios para el revestimiento de suelos. Algunas ventajas y características de los pisos vinílicos. Resistencia al agua, son aptos para losa radiante, poseen gran flexibilidad y durabilidad, tienen mayor resistencia a golpes que otros pisos, mayor aislación sonora, fácil instalación y limpieza rápida. También se pueden aplicar sobre otros revestimientos existentes. Pisos disponibles en Paraguay. Pisos vinílicos disponibles en Paraguay. Está el Sprit, revestimiento de PVC homogéneo de alto rendimiento, permite la construcción de áreas limpias según normas GMP clase A. Después tenemos el GTI Max Decor, revestimiento de PVC flexible y heterogéneo de 6 milímetros de espesor y es apto para áreas de alto tránsito. Y después el Terafase Uni, revestimiento vinílico antideslizante de 2 milímetros de espesor, apto para áreas de alto tránsito resistente al deslizamiento. Averiguamos los precios y varían entre 65.000 y 75.000 el metro cuadrado. Bueno, yo les voy a estar hablando un poco sobre la instalación de los pisos vinílicos, específicamente el rígido, en este caso es el con sistema clip, ¿verdad? Como se puede ver en el video, primero se coloca lo que sería tipo una base niveladora, ¿verdad? Para nivelar el suelo y también de repente si tiene alguna imperfección, ¿verdad? También poder hacer una buena terminación, ¿verdad?
Después, como se ve, es importante controlar la calidad de los materiales. Se hace una medición a fin de calcular bien el área a cubrir. Se pone como una película aislante que encima van a ir los pisos. Bueno, ahí va a empezar a colocar los pisos. Estos no llevan ningún tipo de pegamento, ¿verdad? Va haciendo sus mediciones, sus recortes, ¿verdad? Y ahí ya va colocando los pisos. Con una junta de la pared se deja en 2 milímetros, ¿verdad? Como se ve en el video. Realmente es bastante fácil de colocar, ¿verdad? Y como se ve, tiene como un sistema macho y hembra, ¿verdad? Que es fácil de colocar, ¿verdad? Solamente con presión ya se puede colocar este tipo de pisos. Y bueno, y se va haciendo el mismo proceso hasta llenar todo el área que se desea cubrir, ¿verdad? Esos son el recubrimiento de las juntas, ¿verdad? Que acá al menos lo que yo averigué se hace con el sellador de juntas, ¿verdad? Que es de la marca Sika. Y así. Acá podemos ver el detalle. Por arriba tenemos el recubrimiento ultravioleta, para rayos ultravioleta, abajo la capa de resistencia a la abrasión, abajo la lámina decorativa, abajo el tablero SPC, que está compuesto de piedra plástica, lo que lo hace más duradero y resistentes que los pisos vinílicos tradicionales. Y luego tenemos la manta niveladora. Bueno, en cuanto a los pisos sobrelevados, tenemos estos tres, ¿verdad? Que el primero es un piso elevado con acabado HPL, que es como más que nada un revestimiento, ¿verdad? De termolaminado de alta presión, ¿verdad? Y ahí, como dice, es para más que nada usos en la parte donde va a haber mucha instalación eléctrica, ¿verdad? Después tenemos con el acabado vinil, ¿verdad? Granito, cerámico, que se puede usar para usos mixtos, ¿verdad? Como dice. Y después podemos poner pisos elevados en interiores, ¿verdad? Ya sea metálico o de concreto. Y en el cual podemos después poner encima ya sea un terminado vinil o bien una alfombra. Bueno, los detalles del piso sobrelevado es el que tiene el revestimiento superior en la parte de arriba, luego va el núcleo, le sigue el revestimiento inferior, tiene un canto perimetral y el soporte está, o sea, tiene el pedestal y tiene el travesaño que es opcional. Siguiente. Las ventajas del piso sobrelevado es que tiene, o sea, ofrece una fácil instalación de tuberías y cableados por debajo, ya que está sobreelevado el piso. Actúa como junta de hidratación, pavimento transitable resistente al paso, cubiertas ligeras, completa planeidad del pavimento, óptimo aislamiento térmico, perfecta evacuación del agua y pavimento flotante totalmente registrable. El proceso constructivo se puede ver en el video. Se empieza con un replanteo de sistema técnico elevado, que sería medir en el lugar donde se quiere estar implantando el montaje. Luego se inicia con el montaje de la estructura, como se puede ver en el video. Se colocan tornillos y poliuretano para fijar en el piso.
sería el poliuretano. Se realiza una nivelación y ajuste de alturas luego, para que el piso quede súper nivelado. Se sigue con la colocación de junta de travesaño y pedestal. Colocación de losetas. Luego sigue mostrando lo mismo de forma repetida. Luego se pone la fijación de espuma perimetral para que no haya filtración por los costados. Se colocan los zócalos y eso sería el proceso constructivo del piso sobrelevado. Bueno, la empresa que disponemos acá en Paraguay que realiza ese servicio de los pisos sobrelevados se llama Shopping Glass, está en La Marea. Nos comunicamos con ellos y nos dicen, por ejemplo, de que se puede hacer el servicio de instalación completo, en el cual ellos se encargan de proveer todos los materiales y de los personales capacitados para realizar dicha instalación, ¿verdad? El costo que maneja la empresa rondaría los $140 el metro cuadrado, pero es variable. ¿De qué depende eso? Depende mucho de la ubicación de la obra, depende también de las dimensiones de que va a tener el piso, porque ellos tienen en cuenta para ese cálculo hasta los residuos que van a tener de pisos de acuerdo al corte. Entonces depende mucho de para qué se va a utilizar y la ubicación de la obra para calcular, por ejemplo, el precio exacto, pero rondaría los $140 por metro cuadrado. Ellos también realizan la venta de los materiales para que la constructora pueda realizar la instalación. Y entonces en ese caso se pide el presupuesto con la lista de materiales que la constructora o el arquitecto necesite, ¿verdad? De acuerdo a la obra. Entre ellos la característica que tienen son que tienen una terminación en laminado melamínico, imitación granito, que puede variar también en cuanto a diseño y colores. El relleno de cemento que hace que los paneles sean sólidos y estables, ¿verdad? Que serían ubicados en la junta, ¿verdad? Bordes negros con pintura epoxi para una larga duración. Es de fácil instalación, pero requiere un conocimiento mínimo. Es una excelente solución para oficinas en cuanto a cableados eléctricos, estructuras, etc. Es regulable en altura, o sea que para el servicio que ellos ofrecen es regulable en altura. Entre 15 a 30 centímetros es lo que ellos recomiendan, básicamente. El siguiente. Bueno, y en cuanto a lo que tuvimos en cuenta o sea que la elección que nosotros hicimos para el proyecto fue el piso vinílico con sistema click. Y lo que tuvimos en cuenta es que, la disponibilidad. En cuanto a su disponibilidad de características, el piso vinílico con sistema click es la mejor opción para el proyecto, ya que además de su aporte estético y su variedad de diseños, posee una durabilidad óptima. Y en caso de avería se puede reemplazar en forma puntual la placa dañada, o sea que podemos reemplazar solamente esa placa que está dañada y no se va a tener que retirar un paño completo o no se va a tener que volver a reinstalar
en todo el espacio en el cual está ese daño. Por eso se dispondrán zonas de acceso peatonal. Como podemos ver en el gráfico donde van a estar dispuestos nuestros pisos vinílicos. También podemos destacar que el mismo no requiere un proceso complicado para su mantenimiento y la limpieza constante. La capa de protección que tiene el material hace que resista al tránsito y también tenga un mantenimiento mínimo a la hora de la limpieza del ambiente el cual está teniendo el piso vinílico, ¿verdad? Bueno, y ese sería todo. Si hay alguna duda, profes, estamos abiertos. Me hubiese gustado que usen el sobrelevado en la parte de la oficina, para variar un poco, pero bueno, no está mal, pueden cambiar. Pero eso sí, esto va para todos. Este y los otros dos grupos, siéntense, entre comillas, a hablar ahora, pónganse de acuerdo y así envíen la versión corregida hoy de su trabajo, porque ahora mismo está todo encimado del asunto, ¿está? No se olviden de la rampa ni el pasillo. Sí. Entonces, profe, podemos agregar el piso sobrelevado en la parte de la oficina y... Vos tenés dos espacios ahora mismo. Ese espacio principal, que es la sala de espera, está bien. Sí. Pero hay uno que es el de abajo que eligieron, creo que es la zona de caja o algo así. Sí. El otro, ese por ejemplo puede ser sobrelevado porque podría exigir cierta versatilidad. Es la oficina, ahí ya veo los escritorios. Sí, entonces va a exigir cierta versatilidad de todo lo que hablaron ustedes, el piso sobrelevado, etcétera, etcétera. Para los cableados y eso. Sí, o sea, entonces dale, profe. Quedan estos dos ya definidos y los otros dos grupos vean por favor y no se olviden de la rampa y del pasillo, que toditos se olvidaron. O sea, eso yo quería aclarar, tipo nosotros quedamos definidos con esos dos ambientes. Nomás. Sí, solo que le vas a cambiar a... Sí, o sea, de piso vinílico a sobrelevado. Sí, a la oficina. Y el resto que redefina todo. Camila y Muchas gracias, profe. Dale, profe, muchas gracias. Camila y Romina. Sí, profe. Estoy tomando lista. ¿Quién falta? Romina. Sí, profe. Allá está. Okay. Yep. Gracias. Bueno. Bueno, recuerden lo que les dije al principio de la clase. El próximo viernes es nuestro segundo examen parcial presencial a las 16 horas en la FADA. Lleven su hoja doble oficio para rendir. Y por favor estén antes para que podamos iniciar de manera puntual, porque como ya saben, el examen dura como máximo 1 hora. En relación al temario, acuérdense todo lo que se desarrolló después del primer parcial, incluyendo los trabajos prácticos hasta la fecha, entran al examen. ¿Estamos? Dale, profe. Sí, profe. Dale, profe. Bueno, nos vemos, gente. Gracias.